Estamos en contacto con Maite Bellón, que está en Suecia hace ya varios años, hace 8 años que está ella allí, para que nos cuente cómo se está desarrollando. Ella es argentina, por supuesto. Para que nos cuente, Maite, allí te estamos viendo. ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo es este modelo sueco para enfrentar el COVID-19? ¿Cómo estás? Joaquín Flores te saluda. Hola, es bastante distinto a lo que es el modelo en Argentina, digamos. Aquí lo que se ha hecho es se ha decidido no hacer una cuarentena, no un confinamiento obligatorio, y los que llevan la estrategia sería la Agencia Gubernamental de Salud sueca, y ellos lo que hacen más que emitir normas y restricciones, es dar líneas de cómo uno tiene que seguir, como una especie de guía y más recomendaciones. Entonces, obviamente se nos recomienda lo mismo que a todo el mundo, se nos recomienda que nos lavemos las manos constantemente, se nos recomienda que nos quedemos en casa si estamos enfermos, que si podemos intentar trabajar desde casa, que lo hagamos. Pero, sin embargo, todo sigue bastante abierto, a diferencia de otros países. Han decidido, por ejemplo, no cerrar ni los restaurantes, ni los bares, ni los negocios, que igualmente están afectados porque la gente igualmente sale menos, no sale masivamente, claro. Pero igualmente la gente sigue saliendo y todo. De hecho, se nos incentiva, esta misma agencia dice que por favor salgamos afuera y hagamos un poco de ejercicios, así como lo que están viendo en las imágenes ahora, que veo que es Suecia. Exactamente, sí. Viajamos, mandamos un camarógrafo allá automáticamente. Son imágenes. Genial. Vos sabés que me llamaba la atención y estoy chequeando. Me están preguntando de arriba los técnicos si estas son imágenes, porque se las pasé yo, son imágenes ya del contexto pandemia. O sea, no son imágenes de archivo del año 2019, son imágenes recientes, son actuales. No te lo puedo garantizar que esas exactamente sean actuales. Veo que es Estocolmo también. Yo vivo en el sur de Suecia, en otro lugar, pero podrían ser actuales. He visto imágenes parecidas en la televisión en Estocolmo y en mi ciudad, donde somos muchísimos menos que en Estocolmo, somos 350.000 habitantes, es la tercera ciudad de Suecia. Bueno, esto sí puede ser actual, porque en este momento están todos los cerezos en flor y todo el mundo está yendo a ver esos cerezos de ese parque que son... que es como que todo el mundo los conoce, es un parque muy famoso en Estocolmo y es como la imagen de mayo y ir a sacarse fotos con los cerezos. Sin barbijo, sin tapabocas, no hay medidas de ese tipo. No, de hecho la persona que lleva a cargo la estrategia sueca, digamos, de cómo manejar este tema, ayer le preguntaron en una conferencia de prensa de si no pensaba implementar el tema del tapabocas como en otros países. Y él dijo lo siguiente, él dice... Siempre dicen lo mismo, no tenemos pruebas de que sirva. Pero bueno, nadie tiene pruebas de nada en esta pandemia, tampoco. Esa es la realidad, todo es prueba y error. Después dijo, el tapabocas es para proteger, digamos, a los otros, no a la persona, digamos, que se lo pone. Pero lo que dicen ellos, digamos, una parte de la estrategia sueca que es bastante cuestionada aquí dentro, es que ellos dicen que si uno está enfermo, digamos, si uno tiene síntomas, contagia. Y si uno no tiene síntomas, no contagia. Entonces, lo que dice él es el tapabocas no se necesita, ya que si vos seguís las recomendaciones que te estamos dando, si tenés síntomas, te quedás en tu casa. Entonces, las personas que viajan en transporte público, por ejemplo, deberían estar siguiendo las normas, deberían estar sintiéndose bien y no contagiando. Lo cual es un poco polémico también eso. Sí, muy polémico. De hecho, los titulares o todos los títulos periodísticos son el polémico modelo sueco. Y bueno, en algunos casos dicen, bueno, ¿por qué no se podría aplicar aquí en Sudamérica? Pero hablar de los países, de los otros países nórdicos. ¿Qué están haciendo Noruega, Dinamarca? ¿Cómo lo están mirando el modelo sueco? Ellos, digamos, ellos no tienen confiscamiento obligatorio tampoco. Ajá. Pero la diferencia con el modelo sueco es que ellos sí cerraron negocios, sí cerraron restaurantes. Bueno, Noruega no cerró tanto negocios, pero sí cerraron los jardines de infantes y los colegios primarios, que acá siguen abiertos y es el gran, como un gran tema de polémica. ¿Y el sistema de salud? ¿Por qué estar abierto? No. Es todo público aquí. Todo público. Absolutamente. Igual que digamos, hay oficialmente 22.000 casos confirmados con 2.769 fallecidos.
lo cual habla de una Sí, cifra un tanto irreal, porque sería que el 10% de de los exacto, enfermos fallecieron, lo cual sería una tragedia universal que esto ocurra. Evidentemente hay pocos testeos también. exacto. Eso fue algo que pasó cuando, más o menos a mitad de marzo, cuando fue el momento que empezó a explotar bastante la cosa Sí. acá, se quedaron sin test y decidieron únicamente testear, digamos, eso es lo que tengo entendido Sí. por personas que me han contado y también es una polémica acá, solamente se han decidido testear las personas que entran internadas a un hospital. Ujú. Entonces, las personas que se testeaban eran muy pocas. Hoy en día cambió un poco la estrategia porque se dieron cuenta de que no podían tener un número real de cuántas personas están contagiadas, porque obviamente el 10% de la población no está contagiado. Sí, sí. Entonces hoy ya cambiaron un poco y ya, por ejemplo, se está empezando a testear y sobre todo testear si tienen anticuerpos o no, digamos. Ujú. Porque otro tema es que quieren ver si la gente ya tuvo anticuerpos Claro. y ya está como, digamos, como que pasó por la enfermedad sin saberlo. Entonces, Sí. por ejemplo, se están haciendo muchos test de anticuerpos en el personal de salud y en el personal que trabaja con la gente con el factor de riesgo, en los Ujú. asilos de ancianos y todo. Y después también se están empezando a testear otras personas. Si enfermo y no te estás realmente sintiendo muy mal, la recomendación sigue siendo quédate en tu casa, llamanos a un número de teléfono como los que hay en Argentina, pero no vengas al hospital. Ujú. Entonces tampoco se sabe de casos de personas. Mucha gente sospecha que tuvo coronavirus porque tuvo 2 semanas engripada o 3 semanas engripada con mucha fiebre y con los síntomas, pero ni siquiera esas personas han sido testeadas. Y Entonces estos es un tema esto. fallecidos, eh, en líneas generales, ¿en qué circunstancia por allí se dieron? ¿Fue en centros muy densos demográficamente? Porque realmente Sí, es muy polémico principalmente, y uno esperaría de un sí. país, uno esperaría de Suecia, dicen Suecia, no, allá seguramente están haciendo la posta, uno diría aquí en la calle, pero realmente es muy polémico. Sí, es realmente muy polémico. Bueno, con el tema del Sí. número hay algo que es, digamos, es muy notorio, es de esos 2.769, más de la mitad son de la región de Estocolmo, que es la Ajá, región más poblada del país. claro. Sin embargo, la región donde vivo yo, porque acá como que la parte de salud se maneja por regiones, Sí. la región donde vivo yo, que tiene, digamos, la región de Estocolmo tiene 2.300.000 habitantes y Ujú. la región donde vivo yo tiene 1.300.000 habitantes, así que tampoco es un número, no es la Sí. mitad, pero un poquito más. Hay solamente 70 fallecidos aquí. Ajá. Y nosotros estamos pegados a Dinamarca y dicen que a nosotros nos está salvando que Dinamarca haya cerrado las fronteras y que no haya tanto contacto. Nosotros, digamos, hay mucha gente, yo vivo al lado del puente, digamos, en la ciudad donde está el puente Sí. que cruza Copenhague y hay 30.000 personas creo que todos los días van a trabajar a Dinamarca. Ujú. Y esas personas muchas están quedándose en su casa, están cerradas las fronteras y todo. Entonces también dicen que eso nos ha ayudado. Y después la región donde está Gotemburgo, que es la segunda ciudad, tampoco tiene el número tan grande de fallecidos. Ujú. Eso también tuvo un poco que ver con que hubo, acá en febrero hay algo que se llama la Semana del Deporte, donde más o menos está dividido por sectores del país. Ujú. Hay una semana donde la gente va a esquiar. Y la última semana, que fue la que le tocó a Estocolmo, Sí. fue justo en el momento, fueron muchísima gente a esquiar a Italia en el momento de que explotó todo el Ay. problema en Ujú. Italia. Entonces muchísima gente volvió de vacaciones a Estocolmo infectada. Por eso también pensamos, digamos, se piensa de que en Estocolmo afectó muchísimo más que a los demás. Se dice, de hecho, que mi región, por ejemplo, está como un mes Ujú. atrasada. Y después, me habías hecho otra pregunta que ya me lo olvidé. No, 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 ¿Y por qué? sí, Bueno, el tema de la estrategia sueca, un poco para claro, entenderlo también, sí, es que mientras en Argentina y en otros países nos dicen no te contagies, acá no se ve mal que te contagies, porque claro. ellos tienen, digamos, basándose en papers y en estudios Ujú. científicos, dicen que solamente esto afectaría gravemente a un número muy bajo de la sociedad y que para el resto es mejor que nos contagiemos pronto y que tengamos de alguna forma una especie de inmunidad, Ujú. se llama inmunidad del rebaño, que Exactamente. esa es la diferencia por ahí con otros países. También este es un país no muy densamente poblado. Por ejemplo, yo vivo en la tercera ciudad de Suecia, mi novio trabaja en las afueras Sí, de esta ciudad, que es una ciudad de 350.000 habitantes, y para ir a su trabajo pasa por campo. claro. O sea, lo cual Ujú. Sí, digamos, sí, sí. en la densidad poblacional somos 10 millones en un territorio que es casi como la Patagonia.
de grande. Lo que decíamos Entonces, recién, tenemos Maite, realmente... era que seguramente Suecia lo que decía, bueno, que el impacto sea fuerte, pero por poco tiempo. Y evidentemente en esa estrategia no están ni los testeos ni las estadísticas. De hecho, son un país muy extraño porque tienen 2.700 muertos y 1.500 personas recuperadas. El único lugar donde hay más muertos que recuperados, o de los pocos lugares. Sí, en realidad son 1.500 personas que pasaron, un poco más, que pasaron por terapia intensiva con esta enfermedad. Claro. O sea, que estuvieron con un respirador. Pero Bien. no están, por ejemplo, lo que se dice del sistema de salud en Estocolmo, que es la región más afectada, es que están muy ocupados en el sector de terapias intensivas, pero todavía no están colapsados. No hubo colapso. Todavía se no. ¿Y cómo están ustedes todavía no como hubo colapso. ciudadanos? ¿Están contentos con esta idea o ya la están mirando un poquito de reojo? Porque al principio era el modelo sueco y luego empezó a fines de abril y ya en estos días empieza a cuestionarse un poquito esta situación. Yo creo que al revés, se cuestionó más al principio, sobre todo nosotros los inmigrantes. Bien. Porque al principio veíamos lo que pasaba, nosotros tenemos como ese tema de que uno está con una pata en un país y una pata en otro país. Entonces uno veía lo que está pasando, lo que se hace acá y lo que hace tu país totalmente al revés. Totalmente, y aunque uno comprenda que esto no se puede hacer en Argentina, sería una masacre realmente, al principio a mí la verdad estaba súper en contra. Pero por otro lado, también como que hoy en día tengo mis sentimientos encontrados. Mientras yo veo que hay mucha gente, bueno, yo hoy tuve que venir a trabajar a la oficina donde trabajo, no suelo trabajar desde mi casa, pero vengo acá, por ejemplo, que es un lugar donde hay un montón de oficinas y veo que hay muchísima gente trabajando, que para mí podría estar en su casa, y que cada vez que vengo están acá, y como que se la están tomando muy tranquilamente. Por otro lado, eso también me tranquiliza a mí. Porque si uno va por ejemplo, si uno va al supermercado y no ve que la gente está realmente paranoica, por decirlo, o uy, tocó esto y me voy a contagiar, uno también tiene como que se contagia esa tranquilidad. Pero por otro lado, lo que se cuestiona se sigue cuestionando desde el principio. El tema de que hay gente que está a favor y hay gente que está en contra del tema de que sigan los colegios abiertos. Hay muchos padres que lo agradecen porque dicen, gracias a eso yo puedo trabajar tranquilo en mi casa. Por otro lado también, que estén, yo no veo que los suecos estén muy en contra. Bien. Sí, hay muchos que están cuestionando más desde el ámbito científico el tema, el tema de que se dice de que te quedes en tu casa solamente si tenés síntomas, que eso todavía, es muy controversial. Acá dicen, algunos dicen que obviamente que asintomáticos pueden contagiar igual, acá se dice que es demasiado bajo el número. Y después lo que también es muy controversial es el tema de que 1/3 de las personas que murieron vivían serían residencias de ancianos. Y se está cuestionando hoy en día muy fuertemente lo que ha sido, cómo se ha tratado, cómo se ha cuidado al personal de los asilos de ancianos o los que trabajan con personas mayores, porque, ellos al día del trabajo pueden haberlos contagiado, como a la vez ellos pueden haberse contagiado. Ya hubo 2 o 3 personas que murieron, que trabajaban en asilos de ancianos, no solamente ancianos también. Así que eso es como de la polémica hoy en día. Y sí, mucha gente que no comprende por qué no usamos tapabocas, sobre todo en las ciudades grandes donde uno usa transporte público. Claro. Porque también es otra cosa que tiene Suecia, es que al no tener más que 2 ciudades muy grandes, por ejemplo, en mi ciudad todo el mundo anda en bicicleta, entonces uno puede zafar de tomarse el transporte público, que es lo más peligroso. Bien. Pero bueno, es un poquito así. Es muy difícil, a veces me cuesta que mi propia familia entienda un poco esto también, y porque estamos obviamente muy preocupados por mí y por mi pareja, y por los papás de mi pareja, que son personas mayores también. Pero por otro lado, es como que a veces acá yo siento que me da un poco la tranquilidad eso de no ver a la gente como que piensa que contagiarse es igual a morirse. Tal cual. Es un poco triste decir eso por ahí, pero es el pensamiento de mucha gente y
y que la persona que se contagia es seguramente la culpable de que todos nos contagiemos. Somos una ciudad de 20.000 habitantes aquí en Morteros y está pasando eso, o sea, pasa un caso sospechoso y estamos todos preguntando para ver quién es pariente de cuál, para ver si pasamos al frente de la casa en el auto o en bicicleta. Termina lamentablemente pasando eso. Maite. Exacto, por eso que agradezco un poco a veces que acá no hay ese tipo de paranoia. Espero que me entiendan y que no haya sido como que parezco la loca. No, pero definitivamente son sociedades totalmente distintas y como vos bien lo dijiste y muy ubicado lo que dijiste, se aplica ese modelo en Latinoamérica y es una masacre. En Argentina, en Brasil, ¿te imaginás esa medida en San Pablo? Sería catastrófico, no hay forma. Mismo en otros países de Europa. También, sí. Tal cual. Bueno, Bélgica y Holanda, que tienen casi la misma población que nosotros, tienen muchísimos más casos, pero ellos viven mucho más cerca. Tienen una densidad poblacional mucho más alta. Entonces ahí, por ejemplo, no se podría hacer. Maite, muchísimas gracias por el contacto. Que andes muy bien vos, tu familia. No, de nada. Y que esto pase rápido. Y seguramente volveremos a estar en contacto cuando pase todo este lío. Así puedo... Exacto, así también puedo ir a Argentina. ¿Sí? Que los extraño mucho a mi familia. ¿De dónde sos, Maite? Yo soy de Bellavista, del Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires. Bien, un sector que está por allí complicado, el Gran Buenos Aires, con mucho temor. ¿No te imaginas esa medida en el Gran Buenos Aires? No sería lo más adecuado. Sí, mi hermano trabaja en un hospital público en Capital y él piensa que estamos locos. Vamos a ver qué pasa. Entonces él dice, esto acá no se puede hacer. Totalmente. Bueno, Maite, muchísimas gracias por el contacto. Y que tenga una linda tarde. Gracias. No, de nada. Bien, adiós. Allí hablábamos con Maite Bellón, que vive en Suecia hace 8 años y nos cuenta en primerísima persona, cómo se está viviendo allí.